Bueno, amados, qué bueno que hemos decidido estar en esta noche aquí, no por venir al templo o por venir a vernos, sino porque en realidad la palabra de Dios dice que somos el cuerpo de Cristo y donde estamos nosotros está Cristo, ¿verdad? Y cuando uno se congrega a Cristo, ¿verdad? Se congrega al Señor y hay bendición en ello, hermanos. Yo sé que todos tenemos pendientes en nuestro hogar, en la escuela, en el trabajo, pero todas esas cosas son pasajeras y no van a dejar de ser en esta vida. Pero lo que concierne a la vida eterna, amados, es lo que deberíamos invertir más, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque nos da otro año y la oportunidad de estar aquí hoy. Vayamos al libro de Hebreos, amados, y le voy a hacer un encargo para esta semana, ¿verdad? Esté leyendo el capítulo 1 de Hebreos una vez por día, ¿sí? Así en 7 días ya lo habrá leído, ¿verdad? 7 veces. Y entonces el Espíritu va a empezar a hablar, ¿verdad? A su vida por medio de la palabra. Y quiero clarificar esto, ¿verdad? Un maestro, nada más podemos dar conocimiento. Yo le puedo dar conocimiento, pero no le puedo dar revelación. La revelación viene por parte del Espíritu Santo. ¿Qué es la revelación, hermanos? El entendimiento, ¿sí? Yo no le puedo dar a usted entendimiento. Yo le puedo dar conocimiento, ¿verdad? Por medio de lo que la Escritura dice, pero la revelación, el entendimiento viene por parte del Espíritu Santo. Ahí sí yo ya no estoy encargado, ¿verdad? Y no puedo yo hacer algo. Entonces, si usted va a estar, ¿verdad? Tomando este estudio, en realidad, hermanos, va a ser un estudio muy bello en el aspecto que Hebreos, y ahorita vamos a ver, lo que trata el escritor es exaltar la persona y la obra de Cristo Jesús sobre todas las cosas. Y ahí es donde al estar estudiando esta carta vamos a darnos cuenta quién es nuestro Dios en realidad. No el Dios que tú piensas que es, sino quién es Él dice ser. Que ahí es donde, ¿verdad?, nosotros tenemos que ser confrontados, porque todas las personas creen en Dios de alguna manera, pero no es creer en Dios a tu manera, es creer en Dios como Él ha sido revelado, ¿verdad? Y vamos nada más a leer el capítulo 1 y luego entramos, ¿verdad?, a lo que es la introducción del libro. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Dice Hebreos capítulo 1: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados. Habló por medio de los profetas, pero ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Fíjese cómo aquí el escritor empieza a hablar de la superminencia de Cristo sobre todos, ¿verdad? Sobre los ángeles, sobre cualquier otro ser creado. Verso 5: pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús, que le dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Aquí está hablando, ¿verdad?, de este Jesús encarnado, ¿verdad? La carne, el cuerpo del Señor. Dios también dijo: yo seré tu padre y él será mi hijo. Además, cuando trajo a su Hijo supremo al mundo, Dios dijo que lo adoren todos los ángeles de Dios. Pero con respecto a los ángeles, Dios dice: Él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. Pero al Hijo le dice: tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con cetro de justicia, amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Verso 10, también le dice al Hijo: Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja, los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada, pero tú eres siempre el mismo, tú vivirás para siempre. Además, Dios nunca le dijo a ninguno de los ángeles: siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Verso 14, último. Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes
espíritus enviados para cuidar a quienes heredan la salvación. Y aquí es donde vemos en este primer capítulo de Hebreos una apertura, hermanos, de la carta a los Hebreos, donde el autor quiere resaltar, exaltar, quiere elevar a lo sumo quién es Jesús, el Hijo de Dios. Y lo iguala a Dios, lo iguala al Padre, y cita muchos versos del Antiguo Testamento, como el Padre le dice al Hijo: tú eres, ¿verdad?, mi hijo, yo seré tu padre, todos los ángeles te adoren, yo te daré el cetro de justicia, tú reinas con poder, reinas para siempre, toda autoridad te es dada a ti. Entonces vemos cómo el escritor de Hebreos muy claramente ya nos está avisando y nos está diciendo cuál es el propósito de la carta que él está escribiendo. Y vamos aquí, amados, a la hojita, ¿verdad?, que le di, carta a los Hebreos. Recuerde que siempre que vamos a estudiar un pasaje de la palabra, tenemos que comprender siempre, hermanos, siempre el contexto, ¿verdad? Apréndase esa palabra, el contexto. Usted no puede agarrar la palabra de Dios nada más así como así y empezar a estudiarla a su conveniencia. Tiene que ver el contexto. El contexto es lo que rodea el pasaje a estudiar. Lo que rodea ¿qué?, ¿verdad? Estamos hablando, o sea, el autor, quien lo escribe, la fecha, el lugar, el destinatario, la categoría del libro. Categoría quiere decir que si es histórico, es doctrinal, si es profético, si es poético. O sea, cuando usted va a sentarse a leer su Biblia, tiene que considerar esto. Buenas noches, adelante. Tiene que considerar esto, porque si no, hermanos, caemos en lo que muchas veces y muchas veces seguirán cayendo los seres humanos, pues acomodamos los pasajes a nuestra conveniencia, ¿verdad? Pero entonces aquí vamos primeramente, hermanos, a ver el contexto, ¿verdad? ¿A quién se le está escribiendo y por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la intención del que está escribiendo esta carta? Recuerda, y ahorita vamos a verlo, todos los libros, bueno, nosotros le llamamos libros, pero todas las cartas, los escritos de la Biblia, sí fueron escritos por hombres, pero fueron inspirados por Dios. Esa es la gran diferencia de cualquier otro libro. Y aquí es donde usted y yo tenemos que tener esa certeza, gracias mi hermana, esa certeza, ¿verdad?, de que cuando usted abre la Biblia, el que va a hablar es el Señor. No es el apóstol Pablo, no es, ¿verdad?, Juan, no es Pedro, es el Espíritu Santo hablando a través, ¿verdad?, de su palabra. Y aquí es donde entonces todo libro de la palabra, hermanos, tiene, ¿verdad?, una razón de ser. ¿Por qué? Y aquí es donde vamos primariamente a entrar, ¿verdad?, en esta introducción para ver el contexto y luego ya estudiar, ¿verdad?, la carta a los Hebreos. En primer lugar, el autor, hermanos. El autor de los Hebreos es un enigma bien grande. Muchos le dan la autoría de esta carta a Pablo, pero no podemos asegurar que es el apóstol Pablo. Parece mucho la escritura de Pablo, pero prácticamente, hermanos, la identidad del autor es un enigma. O sea, no se sabe quién la escribió con exactitud, porque falta el acostumbrado saludo de Pablo. Si tú vas a la carta de los romanos, de los filipenses, de los gálatas, Pablo siempre empieza, ¿verdad? Por ejemplo, aquí un ladito, al Filemón, ¿verdad? Pablo escribe una carta de Filemón: yo, Pablo, prisionero de Jesucristo por predicar, ¿verdad?, la palabra. Te vas a otra carta de Pablo, hermanos, a Timoteo: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Te vas allá a Tesalonicenses: nosotros, Pablo y Silas. O sea, Pablo siempre se identifica cuando escribe una carta. Cuando tú empiezas a ver Hebreos, entra directamente. Hace mucho tiempo Dios nos habló muchas veces y de diversas maneras. No está el acostumbrado saludo del apóstol Pablo, ¿verdad?, hacia los hebreos. Esa es una de las razones por las cuales creemos que no es Pablo, ¿verdad?, el apóstol, el autor. Ahora, adicionalmente, hermanos, la sugerencia de quién es el escritor de esta epístola
se basa en el conocimiento e información provista por otros que realmente fueron testigos presenciales de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdese, Pablo no fue testigo presencial de Jesucristo en vida, fue testigo presencial de Jesucristo resucitado, ¿sí? ¿Quiénes fueron testigos presenciales de Jesucristo en vida? Pues Juan, Pedro, Judas, ¿verdad? Mateo, todos ellos. Entonces, la carta parece haber sido escrita por alguien que sí presenció y escuchó en vida al Señor Jesucristo. Porque aquí en el capítulo 2 de Hebreos, verso 3, dice de la siguiente manera: entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? O sea, aquí está tratando de decir, nosotros lo escuchamos y luego también del Señor y luego también lo escuchamos de los apóstoles. O sea, como que parece que es alguien que tanto escuchó al Señor en vida como escuchó, ¿verdad?, a los apóstoles. Algunos también atribuyen esta carta a Lucas, hermanos. Acuérdense que Lucas escribió el Evangelio de Lucas y también Lucas escribió el libro de los Hechos. Algunos creen que es Lucas. Otros dicen que Hebreos pudo haber sido escrito por Apolos. ¿Se acuerdan que Apolos era un gran maestro? En el libro de los Hechos sale. Bernabé, Silas, Felipe, o sea, cualquier otro discípulo del Señor. Independientemente, hermanos, y aquí es donde nos concierne, de la mano que lo haya escrito, el Espíritu Santo de Dios es el autor de toda obra en la palabra. Y aquí es donde nosotros, aunque no sepamos, si usted empieza a investigar, ¿verdad?, en internet o en libros, quién es el escritor de Hebreos, va a haber mucha controversia. Pero esa controversia, hermanos, no tiene que ser un tropiezo para no creer que la carta de los Hebreos fue inspirada por el Espíritu Santo. Aquí es donde, acuérdese, siempre lo que brilla, el autor, la raíz, la simiente de todo es Cristo Jesús, es el Espíritu de Dios. No son los hombres, no somos nosotros. Yo no tengo ninguna enseñanza nueva, yo no puedo sacar una doctrina que yo entienda nada más. No, hermanos, todo lo que nos concierne a la salvación es del Espíritu Santo, no es de ningún hombre. No podemos adjudicar que Dios nada más le habló a un hombre ahorita y ese hombre tiene nueva revelación. No, amados, el Espíritu Santo es el autor, ¿verdad?, de toda la escritura. Lo vemos, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para, y empieza a decirnos. Y aquí es donde entonces, si Pablo el apóstol, hermanos, creía que toda la escritura es inspirada por Dios, usted y yo debemos de creer que toda escritura es inspirada por Dios. Porque le digo, hay de repente hombres que dicen, no, mira, yo nada más estudio los evangelios porque los evangelios sí fueron palabras que Jesús, ¿qué?, dijo con la boca. Lo demás lo escribieron sus apóstoles o los profetas. Grave error, hermanos, grave error. Porque el Señor Jesucristo, sus enseñanzas fueron toda la ley y los profetas. ¿Qué enseñó el Señor Jesús? Lo que el profeta Isaías escribió, lo que el profeta Jeremías dijo, lo que el profeta Joel dijo, lo que Moisés dijo. Entonces, si el mismo Señor Jesucristo está dando la verificación, está dando validez, hermanos, hablando de Isaías, de Joel, de Moisés, que Él los inspiró, entonces por igual podemos saber que Mateo, Marco, Lucas, Juan, Pedro y Filemón y todos los que escribieron también fueron inspirados ¿por quién? Por Dios. No dude usted en eso. Amén. Ahora, ¿a quién es destinado? Si hay preguntas, si hay comentarios, ¿verdad?, con todo confianza podemos hacerlos. Entonces el autor, hermanos, no sabemos quién es. Sabemos que el Señor, ¿verdad?, lo inspiró, más la mano, ¿verdad?, la pluma que él escribió, no lo sabemos, es lo de menos. Ahora, ¿a quién fue escrita la carta? ¿Por qué cree usted que tiene el nombre de Hebreos? No dice griegos, no dice cristianos. ¿Por qué cree que dice Hebreos? El libro, hermanos, de Hebreos está dirigido a tres diferentes grupos. Mire, y aquí no quiero que nos vayamos a revolver. Tres grupos. Destinatarios.
¿Qué quiere decir destinatario? A quien se le está escribiendo la carta. ¿Ok? Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Al grupo 1 es a los creyentes judíos fieles. A los creyentes judíos tibios. Y a los oyentes judíos no convertidos. La diferencia de esta carta a otras, hermanos, cuando tú ves la carta de Filemón, es muy claro que la carta es directa para un hombre y algo en específico. Cuando ves las dos cartas de Pablo a Timoteo, es directa a Timoteo, es para animarlo. Cuando ves la carta a los romanos habla en parte a los judíos, en parte a los gentiles. Aquí la carta a los hebreos, prácticamente, hermanos, y por eso hay que aclararlo, porque de repente vas a ver pasajes que dices tú, pero ¿para qué dice el escritor esto? ¿Para qué escribió eso? Porque él tenía en mente a los judíos que estaban siendo fieles, a los que habían dejado la religión judía, los sacrificios y los ritos, pero también tenía en mente a los creyentes judíos, hermanos, que al estar siendo perseguidos, decían, vamos a regresarnos a la ley de Moisés, porque nos están dando duro, nos están persiguiendo, están echándonos a la cárcel, están quitándonos nuestras propiedades, nuestros negocios. Vamos otra vez a regresarnos al judaísmo. Y también está escrita a los judíos que habían escuchado el evangelio, pero que todavía no habían tomado, ¿verdad?, la decisión de convertirse. Es importante entender a qué grupo se está dirigiendo cada pasaje, y por eso es importante entender, ¿verdad?, el contexto, tener en la mente por qué de repente escribe, ¿verdad?, el autor de esa manera, amados. Si fallamos en hacer de esta forma, o sea, en estar pensando a quién está escribiendo, entonces de repente no va a hacer clic, ¿verdad?, no va a armonizar algunos pasajes con otros. Y aquí es donde, ¿verdad?, uno tiene que entender. Por ejemplo, cuando dice, no descuidemos esta salvación tan grande que tenemos, ¿a quién crees que se la está escribiendo? ¿A ellos o a ellos? Pues a los tibios, a los que se quieren salir, ¿verdad? Hey, no descuides la salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Y aquí es donde entonces en nuestra mente, cuando dices tú, ok, ya sé a quién el autor de Hebreos está escribiendo esta carta. Ahora, hermanos, ¿cuál es el propósito de la carta? Y aquí empieza la doctrina, aquí empieza lo importante. Es una exhortación. ¿Qué es una exhortación, hermanos? Una llamada de atención. No es un regaño, es una llamada de atención. Es una manera en que se trae a la mente, se trae nuevamente, ¿verdad?, la imagen a la mente de alguien de algo que no está haciendo de manera correcta o de algo que en definitiva se olvidó de hacer, ¿verdad? Es como cuando vas manejando descuidado, por ejemplo, vas manejando y traes el teléfono en la mano y de repente tu hijo o tu esposa te dicen, hey, pon atención al camino, ¿verdad? Esa es una exhortación. No te están regañando, no te están castigando, pero sí te están diciendo, hey, enfócate, ¿verdad? Prácticamente el propósito de la carta, hermanos, es una exhortación para que estos creyentes judíos, hermanos, continuaran en la gracia de Jesucristo y no volvieran a la religión judía. Cuando tú estés leyendo, te vas a dar cuenta que advierte muchas veces y hace muchas comparaciones de Jesucristo con el sistema antiguo que el Señor había establecido de sacrificios y ritos. Vas a estar leyendo mucho eso. Te recomiendo, amados, hay Biblias que, bueno, casi todas tienen así. Se llaman Biblias de referencia, que de repente viene un pasaje y luego viene una estrellita o un puntito ahí y luego te manda aquí otro pasaje hacia el Antiguo Testamento para que vayas y leas lo que
está citando, ¿verdad? Ahí el autor. Tenemos que tener conocimiento del Antiguo Testamento. Si no conoces el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no lo puedes interpretar. ¿Sí? El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento, hermanos. Entonces, si no conoces el Antiguo Testamento, no conoces la ley, no conoces la historia del pueblo de Israel, no puedes interpretar el Nuevo Testamento. Entonces, en realidad el estudio no se trata nada más aquí una hora el miércoles. Aquí abrimos la mesa y luego tú sigues la comida en tu casa, ¿verdad? Todos los días empiezas a meterte y el Espíritu Santo, que es el maestro, te empieza a dar revelación. Pero entonces aquí, amados, tenemos que entender, ¿verdad?, que la exhortación que el escritor está haciendo es no volver a la religión judía, a los sacrificios, a los rituales. Fíjate que no tanto, hermanos, está hablando que no se vuelvan al mundo. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirte, los judíos, hermanos, ¿verdad?, no eran personas dadas al pecado, ¿verdad? Eran pecadores, pero no eran dadas al pecado, seguían el sistema de ritos y sacrificios que anteriormente el Señor les había dado. Entonces, aquí el autor, hermanos, no está diciéndoles, no se vuelvan al mundo, no, les dice, no se vuelvan al sistema antiguo de sacrificios y leyes que teníamos. Entonces, la exhortación no es tanto, hermanos, de no volverse al mundo, sino abandonar a Cristo y otra vez tomar la forma antigua de pensamiento religioso, ¿verdad?, que había entre ellos. Exactamente. Entonces, la advertencia es, hermanos, que ya no vuelvan atrás, porque Dios cumplió en el Hijo, en Jesucristo, todos los propósitos de los sacrificios y rituales. Ahí vamos a ver en la carta, hermanos, que todo sacrificio y ritual, sacrificios, rituales, leyes, formas, figuras. ¿Qué me refiero a figura? El sumo sacerdote, el cordero que era sacrificado, el altar, eso me refiero a figuras. Figuras. Todo lo que tú y yo podemos ver en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo y en el templo, los oficios del sacerdote, el sumo sacerdote, hermanos, del cordero inmolado, todo eso, los rituales de purificación, ¿verdad?, los bautismos, el partimiento del pan, el prender la menorá, ¿verdad?, el candelabro, quemar el incienso, ¿verdad?, del altar, todo eso, hermanos, era sombra de lo que había de venir. ¿Quién había de venir, hermanos? Jesucristo, el Mesías prometido desde Génesis 3:17, hermanos. El hijo de la mujer le dice, ¿verdad?, a Satanás, te aplastará la cabeza y tú le vas a herir o a morder el calcañar. El Mesías prometido, hermanos, Dios primero, ¿verdad?, trató de poner una figura, poner, ¿verdad?, formas, rituales, sacrificios que apuntaran, ¿verdad?, hacia Jesucristo. No se ve nada que apuntaran hacia Jesucristo. Cuando Jesús cumple todas las profecías, hermanos, y es crucificado, ¿verdad?, y es puesto en la tumba, y cuando el Señor, ¿verdad?, resucita, prácticamente, hermanos, todos los sacrificios, rituales, leyes, formas, tienen cumplimiento en el Señor. Entonces ya no son necesarias. Ya no es necesario que nosotros cada año, hermanos, el día de la expiación, o sea, cuando nuestros pecados eran cubiertos, lleváramos cada hombre, cada varón de nuestra familia, lleváramos un cordero para que lo sacrificaran, para que, ¿verdad?, nos perdonaran. Ya no es necesario llevar las ofrendas de paz, ¿verdad? Ya no es necesario seguir todas las leyes rituales, ¿verdad?, de los lavamientos y de el sabbat ritual como lo hacían ellos, cada una de las formas y figuras. Ya no necesitamos un sumo sacerdote terrenal porque tenemos un sumo sacerdote celestial. Entonces todo esto, hermanos, tiene su cumplimiento en el Señor Jesucristo.
Ese es el propósito, hermanos, de la carta, hacerles entender a estos judíos que el sistema antiguo está obsoleto, ya fue cumplido en Cristo Jesús. No que no sirve, en su tiempo sirvió, pero era sombra de lo que había de venir. Ya vino el Señor, Él cumple con todo esto, ¿verdad? Y ahora entonces, amados, en realidad, en nuestro Señor Jesucristo es el sacrificio, es los rituales, Él es la ley, Él es la forma, ¿verdad? Él es el Hijo, Él es el Cordero, Él es la figura, Él es su sumo sacerdote. Entonces, ese es el propósito de la carta, la exhortación a que ahora en su mente olviden el sistema religioso que tenían y entonces, ¿verdad?, entiendan que todo el cumplimiento de las cosas que sucedieron era por medio de Jesucristo. El tema principal que el autor de Hebreos quiere grabar, ¿verdad?, en la mente de los que están leyendo, los que son dirigidos la carta, a él hace mención, hermanos, de la superioridad de Cristo. Acuérdense esto. No quiero echar números mal, hermanos. Entre Moisés y el Señor Jesucristo, creo que hay 1000 años, 1200 años de diferencia, ¿verdad? Entonces, por 1000 años, el pueblo de Israel, los judíos, siguieron esto, 1000 años, hermanos. Es más que una simple tradición, es una forma de vida, una forma de vida. Ellos, simplemente la escuela de los judíos, hermanos, estudiaban con las escrituras, o sea, les enseñaban a leer a los niños con la escritura. A los 12 años es el bar mitzvah, ¿verdad? Es como una primera comunión, vamos a llamarle así, para entenderlo, en donde los niños hombres se graduaban, ¿verdad?, en cuanto a conocer los pasajes claves de la escritura del Antiguo Testamento, los rituales, sacrificios, hermanos, la comida. Acuérdense que ellos tenían prohibido comer muchas cosas. Era un estilo de vida bien arraigado, una conducta bien arraigada, una religión bien arraigada por más de 1000 años. Pero de repente viene el Señor Jesucristo y dice: yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yo soy la puerta. Yo soy, han visto a mí han visto al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. De repente ya todo esto, hermanos, va a dejar de ser. Ese templo túmbenlo y yo en 3 días lo levanto. Él está hablando, ¿verdad?, de su cuerpo, y ellos estaban hablando del templo, hermanos. Para ellos estaban metidos aquí porque 1000 años han estado, ¿verdad?, en eso. Entonces, el autor como tema, hermanos, quiere poner a Cristo por sobre todas las cosas, ¿sí? Que ellos entiendan que ya no es nada, no es Moisés nuestro profeta, hermanos. Moisés no es nuestro profeta, Jesús es nuestro profeta. Cámbienle la mente a un judío eso, hermanos. Moisés, pues es Moisés, hermanos, quien habló con el Señor en el Sinaí, que por 40 años estuvo en la presencia de Dios cara a cara. Que para el pueblo de Israel Moisés era Dios y Aarón su hermano era el profeta. Así lo dijo Dios en el monte Sinaí. Entonces, el propósito de la carta es: no, Cristo es superior, Cristo es mejor, Cristo es mayor que todos, ¿verdad? Aquí es donde entonces, hermanos, el tema principal, el escritor de Hebreos continuamente hace mención de la superioridad de Cristo, tanto en su persona como su ministerio. O sea, Jesucristo es mayor que Moisés en persona y también hizo cosas más grandes que Moisés. Unos pueden decir: es que Moisés abrió el mar. No fue Moisés, fue Jesucristo, ¿verdad? Pero vaya, esa es la idea, ¿verdad? En los escritos del Antiguo Testamento, hermanos, entendemos que los rituales, las ceremonias del judaísmo señalaban simbólicamente la venida del Mesías. En otras palabras, los ritos del judaísmo no fueron sino sombras de las cosas que habrían de venir. Hebreos nos dice que Jesucristo es mejor que lo que la mera religión puede ofrecer. Toda la pompa, ¿verdad?, la circunstancia de la religión palidece, o sea, se hace nada, hermanos, ¿verdad?, en comparación con la persona, con la obra y con el ministerio de Jesucristo. Es la superioridad de nuestro Señor Jesucristo entonces el tema que va a prevalecer en la escritura que se encuentra en esta carta. ¿De qué trata Hebreos?
pues de la superioridad de Cristo. En pocas palabras, así, ¿de qué trata Hebreos? De que Cristo es superior al sumo sacerdote, al sacerdote, a Aarón, a Melquisedec, perdón, el sumo sacerdocio de los rituales, a los corderos que se sacrificaron. Cristo es mayor, mejor, ¿verdad?, que ellos. Ahora, la armonía bíblica, ¿qué es armonía bíblica? Acuérdate que uno de los requisitos, una de las cosas que nosotros debemos entender es que los 66 libros de la Biblia tienen que armonizar. O sea, no se pueden contradecir, porque si se contradicen, entonces en realidad no fueron inspirados por Dios. ¿Cómo Hebreos, hermanos, o la carta a los Hebreos tiene una armonía bíblica? ¿Cómo hace match, verdad? ¿Cómo puede hacer clic con los otros libros? Mira, tal vez en ninguna parte del Nuevo Testamento se centre más la atención del Antiguo Testamento que en el libro de Hebreos. O sea, si tú abres cualquier libro del Nuevo Testamento, donde más te hace referencia y te lleva hacia el Antiguo Testamento es el de Hebreos. A cada rato, hermanos. O sea, simplemente mira, en el capítulo 1, desde el verso 5 hasta el 3, hermanos, nos está llevando a los salmos. Todo lo que dice ahí, ¿verdad? Es salmos, 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 salmos. ¿Sí? Entonces, la armonía bíblica de Hebreos es el libro del Nuevo Testamento que cita más al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, tiene como fundamento el sacerdocio levítico. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdate que cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, Israel no conocía a Dios. Sabía que había el Dios de Abraham, Jacob e Isaac, el Dios de sus antepasados, pero no lo conocían. No sabían cómo era Él, no sabían lo que deseaba, no sabía, ¿verdad?, cómo adorarlo. El Señor se presenta delante de ellos y entonces Dios, ¿verdad?, pone a Moisés, hermanos, como figura de un Mesías, no del Mesías, de un Mesías. Y a Aarón lo pone como figura de sumo sacerdote. Y le dice, solamente de la familia de Aarón van a venir los sumos sacerdotes. Nada más de la familia de Aarón. De los otros levitas, vamos a explicar esto. Ok, tribus de Israel. Por eso les digo que hay que saber Antiguo Testamento. Tribus de Israel. Las tribus de Israel son los 12 hijos. ¿De quién? De Jacob. O de Israel, sí. Nada más que aquí, nada más rápido. Quitan a José y ponen a los dos hijos de José, ¿sí? Efraín y Benjamín. ¿Sí? Porque lo van a decir, no, pues no está José. Entonces empiezan, ¿verdad?, las tribus. La tribu de Judá es la cuarta, ¿verdad? Pero bueno, Rubén es el mayor. Rubén, Isaacar, Judá, Leví, ok. Benjamín, son 12 tribus, 12 hijos. Entonces, cada hijo, hermanos, es nombrada a su familia, una tribu, ¿verdad? Ok. El Señor Jesucristo viene de la tribu de Judá, porque el rey David viene de la tribu de Judá. Y una de las profecías mesiánicas era que el hijo o el Mesías iba a ser de la descendencia de David. Ahora, Leví, hermanos, Moisés y Aarón venían de la tribu de Leví. Entonces, Dios escoge a Leví para que sean los levitas, los encargados, ¿verdad?, del templo, pero en especial, hermanos, Aarón, de Aarón, nada más de la familia de Aarón, iban a ser escogidos los sumos sacerdotes, ¿sí? Entonces aquí es donde Moisés tiene una figura muy adorada, porque lo adoraban a Moisés. Su hermano Aarón, Moisés por ser el ungido, ¿verdad? O sea, por ser el que los rescató de Egipto. Y Aarón, hermanos, por ser el sumo sacerdote.
al profeta Isaías, al profeta Elías, también lo tenían muy en alto, creían que Juan el Bautista había resucitado a Elías en él. ¿Se acuerdan que también cuando el Señor Jesucristo dice a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué le dijeron? Elías o otro profeta resucitó en ti. Entonces, los judíos tenían muy en alto a Aarón, a Moisés, a Elías. Y aquí es donde tenemos que entender que prácticamente, hermanos, el Antiguo Testamento está basado en el sumo sacerdocio levítico. La figura máxima, ya cuando muere Moisés, cuando muere Josué en la conquista, y luego que ya, ¿verdad?, quedan los reyes y lo que son los sacerdotes, prácticamente el sumo sacerdote viene siendo, hermanos, el mero mero del pueblo de Israel. Entonces, también tienen que quitarse de la mente, ¿verdad?, ese sacerdocio que existió por 1000 años por medio de la familia de Aarón. Estamos en armonía bíblica, amados, ¿verdad? El escritor de Hebreos, hermanos, compara constantemente lo inadecuado del sistema sacrificial del Antiguo Testamento con la perfección y consumación cumplida en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Mira, en el Antiguo Pacto, hermanos, Aarón, aunque era el sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, Aarón tenía que sacrificar un cordero por sus propios, ¿qué?, pecados. Y luego ahora sí, cuando ya sacrificó el cordero por sus pecados, entonces entraba al lugar santísimo una vez al año y rociaba la sangre que era para sacrificado el cordero para perdonar, ¿verdad?, el pecado de todo el pueblo. Entonces, aquí lo que está resaltando, y va a resaltar mucho Hebreos, es antes los sumos sacerdotes tenían que pedir perdón por sus pecados, pero luego morían. Tenían, ¿verdad?, 80 años, se morían, y luego tenía que levantarse otro, ¿qué?, otro sumo sacerdote, que otra vez el sumo sacerdote cada año tenía que pedir perdón por sus pecados hasta que muriera, y luego levantaban otro. Aquí el libro de Hebreos va a hacer mucha referencia a cómo eso, hermanos, no sirve, pero cómo la perfección y el cumplimiento, ¿verdad?, del sacerdocio de Cristo es perfecto. Cordero sin mancha, un cordero sin pecado. Un sumo sacerdote que no tuvo que pedir primero perdón por sus pecados para después sacrificarse. Entonces aquí vemos cómo en realidad, hermanos, aunque el libro de Hebreos parece contradecir, ¿verdad?, el antiguo sistema que había de sacrificios, no lo está contradiciendo, está diciendo esto no es nada comparado con el sacrificio, ¿verdad?, y el sacerdocio de nuestro Señor Jesús. Amén. Prácticamente, hermanos, así es como, ¿verdad?, el escritor de Hebreos armoniza, siempre haciendo referencia hacia el Antiguo Testamento. Damos vuelta a la hojita. Aplicación práctica, hay mucha aplicación práctica. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿de qué nos sirve el libro de Hebreos en nuestra vida diaria? Porque al final de cuentas, amados, tienes que entender que la palabra de Dios se hace viva y eficaz cuando la aplicas en tu vida. No cuando la enseñas, no cuando haces libros, no cuando la cantas, sino cuando la vives. Y entonces la aplicación práctica, hermanos, o sea, ¿cómo podemos nosotros vivir Hebreos? Esta carta es rica en fundamentos de doctrina cristiana, hermanos. Acuérdate que la doctrina son el conjunto de enseñanzas, de consejos, de reglas, de leyes, ¿verdad?, que el Señor nos enseña. Esa es la doctrina. La epístola o la carta a los Hebreos, hermanos, nos proporciona ejemplos alentadores de los héroes de la fe. Yo creo que uno de los capítulos favoritos de los que conocemos el libro de Hebreos es el capítulo 11. Le llamamos, ¿verdad?, el Salón de la Fama de los héroes de la fe, donde empieza a hablar de Moisés, ¿verdad?, de Jacob, de David, empieza a hablar de todos ellos en una manera, ¿verdad?, alabando sus virtudes, hermanos, como hombres, pero siempre, ¿verdad?, exaltando al Señor. Ahora, en realidad podemos tener estos ejemplos alentadores, hermanos, quienes perseveraron a pesar de grandes dificultades y circunstancias adversas.
Estos miembros del Salón de la Fama, ¿verdad?, proporcionan pruebas abrumadoras. Abrumadoras quiere decir, hermanos, contundentes, ¿verdad?, en cuanto a la garantía, incondicionalidad y la incondicionalidad y fidelidad absoluta de Dios. O sea, es decir, cuando tú empiezas a leer Hebreos capítulo 11, hermanos, estamos hablando qué tan práctico es el libro de Hebreos para mi vida. Tú empiezas a leer, ¿verdad?, el capítulo 11 y empieza. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe la gente de antes gozó de buena reputación. Por la gente entendemos que todo el universo fue formado. Por la fe entendemos que Abel presentó a Dios ofrenda más aceptable que Caín. Y empieza, hermanos, Enoc, Noé, Abraham, empieza a hablarnos de su vida, de las situaciones que vivieron y que a pesar de lo que vivieron, hermanos, fueron fieles porque sabían ellos y tenían la certeza y la seguridad que el Dios que servían era un Dios vivo. Porque acuérdate, hermanos, Abel habló con Dios. Enoc fue llevado por Dios al cielo, hermanos, sin que muriera. Noé, hermanos, escuchó y habló con Dios y Dios le dio el diseño del arca. Estos hombres y sus vidas nos aseguran que el Dios que tenemos es un Dios real, un Dios que habla, un Dios, amados, que tiene poder. Y si ellos le creyeron, aún viviendo en dificultades, hermanos, para nosotros eso es un aliento, ¿verdad? Una seguridad que nosotros podemos tener. Aquí es donde podemos meditar, hermanos, sobre la fidelidad, la roca sólida de las obras de Dios en las vidas de estos santos en el Antiguo Testamento. Hebreos habla mucho de eso. Ahora, otra cosa práctica, el escritor de Hebreos, hermanos, proporciona un gran ánimo a los creyentes, pero también hay advertencias solemnes, o sea, advertencias muy serias a las que debemos prestar atención. Por ejemplo, Hebreos 2:1. Estamos hablando de lo práctico de Hebreos. Ahí va una primera advertencia. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Presta atención a las verdades que has recibido de parte de Dios. El Señor Jesucristo dijo que Satanás es el padre de mentira y que es el príncipe de este mundo. ¿De qué está lleno este mundo? ¿De verdad o de mentira, hermanos? No quiero decir un sabio, pero un inteligente pensador dijo esto: aunque una mentira sea muy grande, entre más la repitas, más la gente va a creer que es verdad. En este mundo, hermanos, es lo que está sucediendo hoy. Dice la palabra, a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Y ahorita comentábamos muchas cosas el pastor Lance y yo, que, por ejemplo, abiertamente así en televisión o en un lugar público, ya es ofensivo a alguien decirle, hey, eres un pecador. Porque no es políticamente correcto ahora. Tienes que decirle, hey, cometes muchos errores, pero no le puedes decir que es un pecador. No le puedes decir, hey, eres homosexual. Tienes que decirle, hey, tú eres uno de la, ¿cómo le llaman? No le llaman sociedad, ni grupo, perdón. Gracias. De la comunidad LGTB. O sea, ya no puedes decirles, porque ahora los que usamos la verdad, hermanos, somos intolerantes, somos racistas, somos malos. Si le queremos llamar al pecado por su nombre, al asesinato de bebés le llaman aborto. O sea, si alguien quiere asesinar a un bebé, hermanos, no se le dice asesina. Se le dice que tiene el poder para cuidar su cuerpo, ¿sí?
y para optar si ella quiere que ese producto sea o no. Y aquí es donde tienes que entender que este mundo está lleno de mentiras y que en realidad, amados, prácticamente, ¿verdad? Aquí hay una advertencia: hey, debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviamos de ellas. Porque con el tiempo, hermanos, las mentiras se hacen verdades. En este mundo, ¿verdad? En este mundo. No quiero decir que se hacen realidad, no, las mentiras se hacen verdades, aunque no son la realidad. Pero aquí es donde tenemos que ver que hay advertencias también prácticas en el libro de Hebreos. El peligro de la incredulidad, Hebreos 3, 7. Después vamos a estar viendo cada capítulo, pero aquí nada más quiero resaltar algunas cosas prácticas. Hebreos 3, 7 en adelante. Por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón. Endurecer el corazón es esto, hermanos. No es no creer en Dios. Endurecer el corazón es: después lo hago. Tienes que orar, hermano. No, sí. Después lo hago. Tienes que perdonar, hermano. Después lo hago. Tienes que amar, respetar a tu esposo, a tu esposa. Después lo hago. No es no creer en Dios, endurecer el corazón. Endurecer el corazón es no hacer lo que Dios te dice en el momento y en la forma que Él te lo dice. Eso es endurecer el corazón. Aquí es la advertencia: y cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas, ¿verdad? Y empieza, hermanos, a advertirnos. Verso 12, estamos en el capítulo 3. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure el hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Entonces, hay muchas cosas prácticas, muchas advertencias, hermanos, en el libro de Hebreos. Vamos a ver otra. El peligro de la inmadurez espiritual, Hebreos 5:11. El escritor dice: me gustaría mucho, está hablando de que Cristo es nuestro sumo sacerdote, va terminando con ese tema, ¿verdad? Y luego dice: nos gustaría decir mucho más sobre este tema. ¿Sobre cuál tema? Que Jesús es el sumo sacerdote. Pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Aquí empieza, ¿verdad?, a advertirnos de la inmadurez espiritual, hermanos, en donde todavía estamos algunos con los ritos, con las leyes, con las formas, con las figuras que aprendimos de allá, de nuestros abuelitos, de nuestros papás, con el primer pastor que yo fui, ¿verdad?, o con el que me enseñó la primera vez. Pero en realidad, amados, tenemos que entender que el Señor nos va a ir llevando cada vez más a la perfección. El Señor no te va a dejar con el mismo conocimiento que tú tuviste hace 10 años. Te va a ir llevando a la perfección que es Cristo Jesús. Acuérdate esto: toda la palabra, hermanos, toda la Biblia, toda la palabra, toda la escritura, hermanos, toda la escritura, hermanos, va y debe de apuntar siempre a Cristo. No, Dios no te quiere hacer más poderoso, Dios no te quiere cumplir tus sueños, Dios no te quiere que vivas 100 años sin enfermedad en este mundo. Dios no quiere, no que no quiera, ese no es el propósito de la escritura y del poder del Espíritu Santo en tu vida. El propósito del Espíritu Santo en tu vida es formar a Cristo dentro de ti. Ese es el objetivo. Para eso el Señor nos dejó su palabra. Yo soy el camino, dice Jesús. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No quiere decir, hermanos, que vayas a Cristo según tu manera y tus ritos y tu costumbre. Es ir a Él por quien es Él y de la manera que Él te va a traer. Y de la única manera, acuérdate, el apóstol Pablo hablando a los Gálatas: ay, Gálatas, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál era el objetivo de Pablo en cada uno de los discípulos que él tenía o las iglesias? Que establecía que Cristo fuera formado, hermanos. No es cumplir tus metas y tus sueños de príncipe, hijo de Dios, y princesa, hija de Dios. Olvida eso, hermanos.
Eres siervo de Dios, sierva. ¿Qué mereces tú y yo? ¿Qué merecemos del Señor, hermanos? Nunca reclames ni decretes cosas que no mereces. Es gracia y misericordia. Gracia y misericordia de Dios es la que tenemos, hermanos. Pero ahí es donde nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Hey, son torpes espiritualmente y parece que no escuchan. Ustedes no son lo principal, Cristo es lo principal. Cristo los rescató porque ustedes no podían ser rescatados y Él los rescató para su gloria y los va a usar como siervos. No, ustedes van a usar al Señor para hacer sus deseos y sus propósitos. Y entonces, ¿verdad? Advertencias, hermanos, advertencias. El peligro de fallar en permanecer, Hebreos capítulo 10, verso 26 en adelante. Bueno, desde el verso 23, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros, a realizar actos de amor, buscar buenas acciones. ¿Por qué cree que hacemos cosas aquí en la iglesia, hermanos? Con los jóvenes, con los varones, con las mujeres. Los miércoles, con la alabanza, buscamos maneras de ¿qué? Dice, busquen maneras de realizar actos de amor y buenas acciones. A mí nunca me han gustado, hermanos, las actividades de relleno. ¿Qué son las actividades de relleno, hermanos? Que todos los días tengamos algo aquí en la iglesia, porque así debe de ser. Lunes oración, martes evangelización, miércoles estudio, jueves varones y mujeres, viernes velada, sábado jóvenes y domingo, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque la gente empieza a vivir su vida en Cristo por medio de las reuniones. Y allá en su casa no oran, no tienen comunión con el Señor en la palabra, hermanos. En sus trabajos jamás, ¿verdad?, tienen la conducta en Cristo, porque creen que la vida en Cristo son las reuniones en la iglesia. No hacemos reuniones de relleno, pero sí buscamos la manera de estimularnos. Hoy no va a haber comida, hermanos, pero el próximo miércoles sí, ¿verdad? Ya unos me dijeron que habían venido por las hamburguesas y Chihuahua, los tamales, el recalentado. Pero sí, ya sé. Ahora, verso 26, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya nada queda por hacer ningún sacrificio que cubra esos pecados. Cuán importante es entender esta advertencia, hermanos. Si yo ya sé que Jesucristo es el único sacrificio que quita el pecado, hermanos. Si yo sé que Él es el Hijo de Dios, el Mesías. Si yo sé que nada más por Él puedo ir al Padre y aún así me vale gorro y sigo viviendo mi vida como yo quiero, dice el escritor de Hebreos, nada puede hacerse más por ti. Tienes aquí la cura frente a ti, el remedio, te estás muriendo, pero no te lo tomas. ¿Qué se puede hacer por una persona así? Nada. Entonces, amados, hay muchas advertencias, ¿verdad?, que podemos ver prácticamente en Hebreos y las vamos a ver con más detenimiento, ¿verdad? Aquí nada más es para que tomemos en cuenta. Ahora vamos por último a los versos claves. Hebreos tiene muchos versos que conocemos. Vamos a leerlos juntos, ¿verdad? Empezamos con Hebreos 1, 1 y 2. Léalo conmigo, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Con esos dos versos, hermanos, te das cuenta, ¿verdad?, quién y qué es lo que quiere enseñar y grabar en nuestra mente el autor de Hebreos, con esos dos primeros versos. Ahora Hebreos 2:3, léalo conmigo, es una pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Y este Hebreos 2:13 viene pegado a Hebreos capítulo 10, verso 26, donde dice, hey, si sigues pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda nada por hacer por ti. ¿Sí? Hebreos 4, hermanos, vamos a leer. Por tanto,
teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hay una coma ahí. ¿Cuál es nuestra profesión, hermanos? ¿A qué nos llamó el Señor? Somos hijos, siervos, y nos llamó a la comunión con Él. ¿No te llamó a ganar almas? Sí, las almas las gana el Espíritu Santo. Nos llamó a proclamar las virtudes de aquel, nos llamó a ser sal y luz de este mundo, pero no te llamó a ganar almas. Te llamó a predicar el Evangelio, pero no a ganar almas. La profesión que el Señor nos ha dado es ser siervos, hijos de Él, tener comunión con Él. Tú tienes comunión con Él, Cristo crece en ti y Cristo hace todo lo que Él quiere hacer, hermanos. Milagros, ánimo, fe, ministerios. Cristo lo hace en ti cuando tú tienes comunión con Él. Pero Cristo no nos llamó, mi profesión, hermanos, no es ser pastor, esa no es la profesión que Dios me dio. A ti no te llamó tu profesión a que seas buena esposa, que seas buen marido. La profesión que nos dio a todos, hermanos, es ser siervos, ser hijos de Él. Tener comunión con Él, a eso fuimos llamados, tener comunión con Él. Continuemos ahora sí, dice, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todos según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este verso, hermanos, lo debemos de saber de memoria, en realidad, ¿verdad? O sea, es por ese sumo sacerdote que entró, ¿verdad? Aquí otra vez es referencia y vamos a hacer mucha referencia porque así lo dice, ¿verdad? En el tabernáculo y en el templo, acuérdense que está el lugar santo. Y luego aquí había un velo, ¿verdad? Un telón muy grande. Y luego estaba el lugar de doble S, ¿verdad? Santísimo. Aquí estaba la presencia de Dios en este lugar. Una vez al año el sumo sacerdote, después de haber hecho un sacrificio por sus pecados, se le permitía entrar una vez al año a este lugar. Pero Jesús, hermanos, entró, ¿verdad? Y quitó el velo. Y ahora nosotros por medio de Jesús podemos entrar directamente a la presencia de Dios. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Este verso. Hebreos 11:1. Este sí lo sabemos de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego le dices a alguien, explícalo. Ay, pues no sé, hermano, pero sí, así dice. De veras, o sea, bueno, o sea, yo sé que algunos sí, pero la mayoría se saben. ¿Qué es la fe, hermanos? La convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Explico, hermano. Ay, pues no sé, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, hermanos, la fe, hermanos, es la fidelidad, la esperanza, la seguridad que tenemos en Cristo, porque fíjate, es lo que se espera. ¿Qué estamos esperando ahorita como hijos de Dios? La venida del Señor, nuestra redención. Y esperamos por medio de sus promesas. O sea, como Él nos ha dicho que van a suceder las cosas, así van sucediendo y entonces, aunque no vemos más adelante, no conocemos el futuro, no lo podemos ver, pero sí sé lo que el Señor dice y estoy seguro de lo que va a suceder. Entonces la fe, hermanos, es la plena confianza, seguridad, fidelidad que tengo hacia el Señor, ¿verdad? Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Otra advertencia: ¿tienes fe? Puedes agradar a Dios por medio de Cristo. ¿No tienes fe, aunque tengas religión? No puedes agradar a Dios. Amén. Y por último vamos a leer Hebreos 12:1 y 2. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Amados, pues esta es una introducción nada más, ¿verdad? Es un contexto corto. Pudiéramos, si usted quiere estudiar el libro de Hebreos, hermanos, yo creo que es uno de los libros que más introducción tiene en cualquier comentario bíblico que usted quiera buscar. Pero no se trata de llenarnos de información, se trata de entender, ¿verdad?, los principios, las razones por las cuales es importante estudiar este libro. Entonces, primeramente Dios, la próxima semana empezamos a verso por verso estudiarlo. El encargo es, esté leyendo el capítulo 1 de Hebreos esta semana. Léalo una vez por día. Mañana léalo una vez, el jueves una vez. Se va a tardar menos de 5 minutos, para que cuando venga el próximo miércoles ya sabe de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Y es más, a lo mejor el Señor le revela algo que todavía no sabemos y lo comparte. Amén. Señor, gracias porque, Padre, no hay nadie, Señor, que pueda entender tu palabra si tú, Señor, no estás en nosotros. Y te damos gracias porque tú eres tan humilde, Señor, que moras en nosotros y nos das tu espíritu para que podamos, Señor, entender tu palabra. Pedimos, anhelamos, deseamos y necesitamos, Señor, que tú nos reveles, Señor, esa bendita palabra para que podamos vivir conforme pues tú lo deseas, Señor, porque al fin de cuentas, ¿de qué se trata, Señor? El ser cristianos, pues se trata, Señor, de obedecerte, de seguirte, de ser tú, Cristo. Así es que abran los ojos, Señor, a cada uno de nosotros y permítenos ver lo que tú, Señor, has deseado en estos escritos, en estas cartas, en estos libros que es tu Biblia. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendice, hermanos. Próximo miércoles.